Hola a todos los que estén viendo este video. Yo soy Matías Contreras y estoy junto a Cristóbal Valdebenito y Emerson Mariñán. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial, y este video es para la asignatura de Máquinas Eléctricas, que tiene relación con los ensayos a los transformadores. Uno de los ensayos que se le hace a los transformadores es el ensayo de polaridad. En este ensayo existen dos posibilidades. Una es que en el devanado primario siempre está en la polaridad positiva. El devanado secundario puede estar en polaridad positiva o negativa. En este circuito tendremos una tensión nominal que se le induce al devanado primario. Los aparatos de medición que tiene es un voltímetro número 1, que va a medir el voltaje del devanado primario, un segundo voltímetro para medir el voltaje del devanado secundario, y además le vamos a agregar un tercer voltímetro para medir la diferencia de potencial entre estos dos devanados. Entonces, con ayuda de un osciloscopio, vemos que la onda senoidal del devanado primario, que es el de color amarillo, está en fase con la onda senoidal del devanado secundario del transformador. Entonces esto nos dice que este transformador es de polaridad subtractiva, ya que el voltaje número 3 o el voltímetro número 3 va a medir la diferencia entre estos dos picos de estas ondas senoidales. Con el analizador de fasores vamos a corroborar que este transformador es de polaridad subtractiva, ya que los dos voltajes se encuentran en fase. Por el contrario, si fuera de polaridad aditiva, los voltajes se encontrarían desfasados en 180 grados. Y en los aparatos de medición podemos corroborar que E1, que corresponde al voltaje del devanado primario, E2 corresponde al voltaje del devanado secundario, y E3 mide la diferencia entre estos dos voltajes. Dentro del transformador vamos a tener el ensayo de vacío, y este se hace para determinar los valores de las pérdidas en el hierro, en donde esta abarca las pérdidas por ciclo de histéresis y corrientes parásitas o de Foucault, además de los parámetros de la rama de paralelo del circuito equivalente y la relación de transformación. Para realizar el ensayo de vacío, vamos a tener en el devanado primario un voltaje nominal y tres tipos de aparatos de medición, que será el voltímetro, el amperímetro y el batímetro. En el devanado secundario tendremos un medidor de tensión sin carga. En los aparatos de medición vamos a tener E1, va a ser el voltaje de vacío, I1 va a ser el voltaje, o sea, la corriente de vacío, la potencia de vacío va a ser igual a la potencia por las pérdidas en el hierro, y esto será dado por la fórmula que más tarde explicaremos. E2 será el voltaje de vacío del devanado secundario, y I2 no existe al ser una corriente demasiado pequeña. Para explicar los cálculos vamos a empezar con el siguiente ejemplo. En los cálculos de ensayo de vacío lo hicimos con los siguientes datos. El voltaje nominal, o V de vacío, va a ser igual a 23,46 volts. La corriente de vacío será 0,826 amperes. La potencia de vacío va a ser igual a 7,595 watts, y esta va a ser igual a la potencia de pérdida en el hierro. El voltaje de vacío secundario va a ser a 117 volts. Para primeramente empezar los cálculos, vamos a tener que calcular phi, y phi va a ser igual al coseno de la menos 1 por la potencia de vacío partido el voltaje de vacío por la corriente de vacío, dándole un resultado de 66,92. Como he dicho anteriormente, la potencia de vacío va a ser igual a las potencias de pérdida en el hierro, y esto lo vamos a comprobar con la siguiente fórmula. La potencia de pérdida en el hierro va a ser igual al voltaje nominal por la corriente de vacío por el coseno de phi, y esto nos va a dar un resultado aproximado de 7,59, que coincide con la potencia medida.
Luego de tener estos resultados, vamos a tener la corriente de pérdida, que esta va a ser igual a la corriente de vacío por el coseno de phi, dándonos un resultado de 0,323 amperes. Y sub micro, o el componente de imantación de la corriente de vacío, va a ser igual a la corriente de vacío por el seno de phi de vacío, dándonos un resultado de 0,759 A. Obteniendo estos datos, finalmente podemos obtener el valor de la resistencia de la rama en paralelo, la resistencia o RFE. Y esta va a ser igual al voltaje nominal partido de la corriente de pérdida, dándole un resultado de 72,631 ohmios. Y anexo a esto vamos a poder calcular la reactancia magnetizante X y sub micro, que esto va a ser igual a la corriente, o sea, al voltaje nominal partido la corriente y sub micro, o el componente de imantación de corriente de vacío para términos mejores, dándonos un resultado de 30,90 periódico en ríos. Y finalmente la relación de transformación, que nos dice que el voltaje primario partido del voltaje secundario nos dará 0,2 volts. Así también, dentro de los ensayos del transformador podemos encontrar el ensayo de cortocircuito, el cual permite obtener los parámetros de la rama en serie del circuito equivalente, los cuales corresponden a las resistencias por el cobre en ambos devanados y a los flujos de dispersión en ambos devanados. Para este ensayo en particular, se realiza alimentando el transformador del lado de alta tensión, porque al tener mayor tensión habrá una menor cantidad de intensidad, lo cual hace ejecutar este ensayo menos riesgoso. Para poder ejecutar este ensayo necesitamos inducir un voltaje y una intensidad al transformador de alta tensión, y a su vez esto va a generar una potencia, por contraparte debemos cortocircuitar el segundo devanado para generar una carga por cortocircuito y así poder medir las resistencias y los flujos de dispersión. En los aparatos de medición podemos observar como AE1 como el voltaje inducido, el cual para este tipo de ensayo debe estar entre el 3 y el 10% del voltaje nominal del devanado, en este caso 3,1. Podemos observar la intensidad inducida, y a su vez podemos observar la potencia que se genera en las ramas de ambos devanados. Para calcular las pérdidas por el cobre y por el flujo de dispersión, es necesario aplicar estas fórmulas que vemos en pantalla, para las cuales obtuvimos los datos de los aparatos de medición del programa. Y en este caso en particular, en este ejemplo, tendremos el voltaje de cortocircuito, que equivale a 3.1 volt, la intensidad de cortocircuito, que equivale a 0,013 amperes, y la potencia de cortocircuito, que equivale a 0,028 watts. Una vez tenemos la potencia, podemos despejar, gracias a la fórmula que tenemos en pantalla, el coseno de phi del cortocircuito y phi del cortocircuito. Una vez despejamos y calculamos, obtenemos que el coseno de phi del cortocircuito equivale a 0,694 y el phi de cortocircuito equivale a 45,959. La segunda fórmula que tenemos en pantalla, para la cual debemos obtener la intensidad de cortocircuito y el voltaje de cortocircuito, y a su vez
el coseno de phi, podemos calcular la resistencia de cortocircuito, lo cual equivale a la resistencia de ambos devanados, la cual, calculando, nos da que la resistencia de cortocircuito es de 165,492 ohm para ambos lados del transformador, y a su vez podemos calcular los flujos de dispersión de cortocircuito, lo que equivale a los flujos de dispersión por el flujo magnético de ambos devanados, que nos pide el voltaje de cortocircuito, la intensidad de cortocircuito y a su vez el seno de phi, lo cual calculando nos da que es 171,453 henrios. La tercera fórmula que tenemos en pantalla es lo que nos define cuánto vale cada resistencia en particular. No hay una forma determinada para saber cuánto vale cada resistencia o cada flujo de dispersión, por lo que el flujo obtenido y la resistencia obtenida se divide en dos, lo cual nos da que el flujo de dispersión del primer devanado y del segundo devanado es de 85,727 henrios, y a su vez la resistencia del primer devanado y del segundo devanado equivale a 82,746 ohm. Esto se hace especialmente porque ambas partes del transformador están hechos del mismo material, por lo cual van a tener la misma resistencia por el cobre, y a su vez la misma dispersión teórica debido a que ambos son del mismo material. Y por último tenemos una cuarta fórmula que son para casos especiales, la cual se usa cuando trabajamos en una tensión que no es la nominal para el circuito, lo cual debe normalizarse en estas fórmulas. Concluimos que al realizar estos ensayos en los transformadores pudimos definir la polaridad del transformador, obtener las pérdidas totales en el hierro, las pérdidas en el cobre, la resistencia de los devanados, entre otros. Además, esto nos capacita para trabajar con los diferentes tipos de transformadores y sus respectivas mediciones. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos.